Volvemos con el desarrollo del segundo bloque y estamos hablando de suplementación. Nos acompaña la licenciada Diana, digo bien, Cáceres Cantuni es tu apellido, ¿no? Sí, ¿De qué origen así. es tu apellido, Liz? Italiano. Ah, italiano, sí, con razón Sí. sos bella. Ay, gracias. Vos Bueno, también. vamos a hablar entonces, Licen, ahora directamente de algunos suplementos que están en el mercado y que la gente accede a ellos o quiere acceder a ellos o lee sobre ellos y hablar de la importancia que tienen estos. Por ejemplo, el omega 3. Así mismo, el omega 3 súper conocido hoy, la gente siempre está preguntando, ¿verdad? Y realmente es un ácido graso esencial que nosotros difícilmente lo podamos obtener, o sea, nosotros producir internamente, nosotros necesitamos obtenerlo a través de la alimentación. Sí. Y como el omega 3, el que de verdad tiene su efecto metabólicamente activo en el organismo, es el que viene de los aceites de pescado, de aguas profundas, de aguas frías, de aguas de océano. Nosotros estamos en Paraguay, no tenemos acceso al mar, ¿verdad? Entonces es de repente mucho más complicado, tiene un costo muy alto. Se sabe que para tener realmente a través de la alimentación buenos niveles de buen acceso al omega 3, se necesita por lo menos consumir 2 a 3 veces por semana, o salmón, o atún y sardinas. El atún y sardina vienen enlatados, o sea, no siempre van a ser naturales. Ya se suele conseguir a veces atún fresco, pero bueno, tiene su costo y es un poco más difícil, ¿verdad? Tenemos también el omega 3 de origen vegetal, como el que proviene de la chía, el que proviene de las nueces. Esto se llama ácido alfa-linolénico, pero realmente este tipo de omega 3 necesita encontrarnos en un estado metabólico ideal, que sucedan toda una serie de reacciones bioquímicas perfectas para transformar a la forma activa del omega 3, que es el que encontramos directamente ya en el aceite de pescado, ¿verdad? Cuando decís eso, ¿te referís a que el organismo tiene que tener esas condiciones para que se procese? Entonces, consumir chía y nueces no es garantía de que yo voy a generar de ácido alfa-linolénico a EPA y DHA, que son los tipos de omega 3 que son activos, o sea, que son más biodisponibles y que van a generar el potencial antiinflamatorio que tanto se habla del omega 3. Acabas de desvestir un santo. Eso es súper importante. Sí, porque en redes, por ejemplo, vemos que el chía y todo lo demás, ¿verdad? Que poniendo en agua, que la gelatina, que se transforma en omega y que tenés el omega que necesitas. O sea, que no es factible. Es lo mismo, o sea, no es factible. Podríamos llegar a transformar, pero eso nunca se sabe. Y eso vamos a ir viendo con los análisis de laboratorio. Por eso inclusive el público vegano accede a omega 3 de algas, o ya hay suplementos de omega 3 de algas. Y por eso también hay omega 3 de pescado, para los que sí consumen pescado, aceite de pescado, ¿verdad? Entonces, realmente la mejor forma de adquirir es a través de los pescados, a través de los crustáceos, ¿verdad? Entonces, como eso es un poco difícil de adquirirlo a través de la alimentación, muchas veces sí recurrimos a la suplementación. Eso es un mineral. Es un ácido graso esencial, es una grasa, un tipo de grasa, digamos. ¿Y cuándo se percata uno de que tiene carencia de omega 3? Si no consume estas fuentes que comenté, hay carencia, porque el cuerpo no puede producir, es esencial, necesito obtener a través de la alimentación. Entonces, si no tengo acceso a esos alimentos, no como algas, por ejemplo, no voy a tener omega 3. Es el 90% de la población. Claro, si hay un suplemento que nunca debo tomar, es mi omega 3. Ajá, yo también, omega 3 tomo todos los días, pero me refiero a la gente que está en casa y que está escuchando, que está viendo, yo soy mujer de radio también, entonces siempre estoy escuchando. Entonces, que nos está viendo y entonces les estás explicando esto, dice, pero entonces yo no tengo el omega 3. ¿Y qué pasa con el organismo cuando carece de este suplemento? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas? Por ejemplo, podemos ver triglicéridos que están por encima de los niveles, ¿verdad? Que eso obviamente es más un problema de exceso de carbohidratos en la alimentación, pero por ejemplo, si veo triglicéridos altos, lo primero que el médico va a indicar es un omega 3, la nutricionista también, porque baja los niveles de triglicéridos. Pero también mujeres que tienen síndrome premenstrual, mucho dolor menstrual en sus días de periodo, también son mujeres que están en un estado más inflamatorio y necesitan un antiinflamatorio, un inmunomodulador como el omega 3, entonces eso es un signo de carencia también de omega 3. Personas con dolores articulares, personas que tienen artritis reumatoidea, son personas que necesitan combatir la inflamación articular y necesitan de omega 3. O sea, esos son de repente pequeños signos de que de verdad está faltando omega 3 en el organismo.
O sea que definitivamente es un suplemento súper necesario. Sí. Y hay una etapa de la vida en la que ya se debe incorporar. ¿Cómo hacemos con los niños, por ejemplo, para que no carezcan de omega 3? Sí, no, es que de hecho existen yumis ya de omega 3. Mi área no es pediátrica, pero a ver, ya se empieza a indicar desde muy temprana edad el omega 3 ya en forma de yumis, ¿verdad? Para que a ellos les sea más fácil poder incorporar. Sí, porque ¿y cuánta gente no le gusta el pescado? Eso tengo muchísimo en consultorio, entonces los niños les cuesta más también, entonces por eso es que es tan importante el omega 3, que acá quiero tirar también un dato súper importante, que todo omega 3 que consumimos debe tener un sello de certificación, un sello de certificación que se llama IFOS, IFOS con esas siglas, que significa que está estudiado y que está realmente comprobado que es exento de metales pesados, principalmente el mercurio, ¿verdad? Que es el que más encontramos en estos pescados. Entonces, ojo con los omega 3 que compramos también, que hay miles de marcas. ¿Y en el etiquetado leemos eso? ¿Cómo nos damos? Tiene un sellito y ya tenemos en el mercado marcas que tienen el sellito de certificación. IFOS, así es. Yali, porque quiere decir que circula en el mercado también omega 3 con mercurio, que puede tener mercurio. Claro, porque al no tener ese certificado no tenemos certeza. Entonces, no hay garantía. Siempre necesita tener ese sello de calidad. Ya, me encanta eso de los niños. ¿Y a partir de qué edad vos tenés información que los niños ya pueden consumir? El yumi me decís que es como una gelatina que pueden morder, ¿no? Sí, desde temprana edad, desde los primeros años de vida, ya se les incorpora omega 3. Mira, qué bueno. Bueno, qué importante es saber todo esto, porque sabemos que la información nos aleja de la ignorancia. Y realmente la ignorancia puede causar gravísimos daños en todos los sentidos, no solamente a la salud, ¿verdad? Atenta contra la propia integridad de uno y de los otros. Entonces es importante a través de este medio poder informarles, poder darles toda la información precisa y de la mano de los profesionales como la licenciada, por ejemplo, Diana Cáceres, que nos acompaña esta noche. Bueno, otro suplemento. Vamos a pasar a la vitamina D, que también es importante, que tenemos en Paraguay abundante vitamina D, pero no es suficiente. Claro, o sea, el sol es el que nos provee vitamina D y nosotros después eso activamos dentro del organismo. Pero ¿cuántas personas hay? Un ejemplo, mi hermana tenista, todo el día jugando tenis, a veces inclusive sin protector, que no es tan bueno, pero niveles de vitamina D súper bajos. Eso porque mucha gente tiene polimorfismos genéticos, o sea, no tienen la capacidad de transformar la vitamina D del sol a su forma más activa en el organismo, que va a ejercer las funciones inmunomoduladoras de la vitamina D. Entonces, y también que mucha gente, me incluyo, estamos encerrados trabajando, no tenemos exposición al sol, la gente ya no está trabajando todo el día afuera. Entonces hoy vemos mucha deficiencia de vitamina D y es hoy un nutriente que no puede dejar de, por ejemplo, de dosarse en sangre, ya es de rutina hacerse un chequeo de vitamina D por lo menos cada 6 meses, porque hoy ya está demostrado que niveles bajos de vitamina D van a hacer que cualquier patología que nosotros podamos desarrollar pueda tener peor pronóstico. Por ejemplo, se hablaba del COVID, ahora se habla del chikungunya también, que tiene peor pronóstico cuando los niveles de vitamina D están más bajos. Hasta cuando hablamos de fertilidad, hasta cuando hablamos de alteraciones hormonales, cuando hablamos de osteopenia, de osteoporosis, todos esos son casos en donde la vitamina D juega un papel súper importante, o sea, es una inmunomoduladora por excelencia, es decir, ayuda a que nuestro sistema inmune realmente trabaje como tiene que trabajar. En las enfermedades autoinmunes, que hoy hay muchísimo, no puede faltar la vitamina D, ¿verdad? Eso es básico. Y después también, porque obviamente previene la descalcificación, ¿verdad? Entonces, mucho más importante que pensar en cuánto calcio consumo es tener niveles adecuados de vitamina D. Y hoy hay muchísima gente con vitamina D. Con carencia. Con cáncer también no podemos concebir cáncer sin dosar vitamina D, sin tener una vitamina D en niveles óptimos, no solamente dentro del rango, sino óptimos. Ya. Rápidamente me están marcando la pausa. ¿En qué alimentos está la vitamina D? Por ejemplo, para las personas que quieren potenciar a través de la alimentación. En los pescados y el huevo, ¿verdad? Pescados nuevamente.
Ahí está. O sol, que es lo más fácil. Sol. Por lo menos 5 minutitos de exposición si somos blanquitas, y si no hay contraindicación de exponerse al sol, por lo menos 5 minutitos, lo más descubiertas posibles al sol todos los días. Y en relación a la prescripción médica, ¿tiene que tener prescripción también la vitamina D? Siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque puede también causar un exceso cuando hoy hay dosis de vitamina D que se venden en farmacia abismales, entonces uno no puede tomar cualquier dosis, hay desde 1000 UI hasta 100.000 UI. Claro, por la dosificación entonces Claro. es riesgosa, tiene que estar prescrita por un profesional. Tiene que estar. Sí, Buenísimo. sí. Bueno, ¿me permitís, Licen? Claro. Vamos al segundo corte de la noche y luego volvemos. Estamos hablando hoy de la importancia de la suplementación. Pausa, volvemos enseguida.